Dios les bendiga, amados hermanos. En este día vamos a estudiar un tema en donde Dios nos muestra cómo Él responde ante las circunstancias que nosotros presentamos en nuestro interior. Dios nos da conocimiento con el ánimo, con el deseo de que nosotros al recibir su conocimiento podamos discernir, podamos optar con conciencia entre el bien y el mal. Esa es la razón por la cual Dios nos da su palabra, para que al tener el entendimiento de ella podamos tomar las mejores decisiones en nuestro favor. Así que el tema de hoy es aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. Voy a leerle en Hebreos capítulo 5 y el capítulo 5 y el verso 12. Aquí habla de lo que debe suceder en un creyente cuando va madurando en el conocimiento del Señor. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Hebreos capítulo 5 y el verso 12. Parte del 12 dice esto. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí dice esto, espero no sea eso para con nosotros, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo entiendo que usted ha aprendido, hemos ido aprendiendo, y ahora podemos discernir mucho mejor entre el bien y el mal. Ese es el propósito de que el creyente maduren sus sentidos espirituales de manera que pueda discernir entre el bien y el mal. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted nota, la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros iniciamos nuestra vida espiritual, nacemos de nuevo, vamos creciendo, venimos a ser como niños, vivimos todavía con muchas emociones y cosas de ese tipo, pero cuando viene el conocimiento de Dios a la vida del creyente, debe empezar a ser cambiada su conducta, su comportamiento. De ser una persona emocional, empieza a reaccionar o a responder en su vida diaria por la palabra, con el conocimiento del Señor, y entonces se ve el cambio de conducta en la persona. Así que el que ha madurado dice que es porque tiene los sentidos espirituales ejercitados en el uso de discernir, en el discernimiento entre el bien y el mal. Muy bien, eso es lo que queremos hablar este día. Quisiera decirle algo. El Señor Jesús dijo algo en Mateo capítulo 5 y el verso 21, se lo voy a leer. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Usted puede notar todas estas situaciones que el Señor Jesús explica aquí, son cosas que pasan en la vida diaria entre el creyente y las personas con quien se rodea. Tienen, al relacionarse, se rozan, se ofenden, se dañan, se lastiman. Y eso, cuando la persona se lastima, generalmente tiende a guardar resentimientos, tiende a incluso hasta la venganza. Todo eso perjudica a la persona que guarda el resentimiento. Y eso es exactamente ¿por qué una persona que guarda resentimiento, que tiene envidia, que tiene todo aquello, por qué lo guarda si eso le hace daño?
Lo guarda porque sus sentidos son, inmaduros y no puede discernir todavía que aquello que está conteniendo en su interior, por ejemplo, si alguien lo ofendió, todavía tiene ese enojo, esa violencia contra aquella persona porque le dijo o porque le hizo. La persona, por tener sus sentidos no ejercitados, sigue reaccionando con sus emociones naturales y sigue guardando ese rencor. Entonces, esa persona obviamente trae consecuencias, dice que hay juicio sobre la vida. ¿Por qué? Porque no perdona. ¿Qué debemos hacer? Debemos madurar en nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal en nuestro interior. Adentro de nosotros debemos poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, Jesús dijo que debemos ser cuidadosos para que no vengan esos juicios sobre nosotros. En el verso que sigue dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los creyentes, no solo los creyentes, pero cada ser humano, toda persona reaccionamos igual. El asunto es cómo manejamos, por ejemplo, cuando nos relacionamos, cómo reaccionamos ante la ofensa. Lo correcto es, como dice Jesús, perdonar para que el mal no nos haga daño en nuestro interior. Si la persona, por no comprender, no perdona a la gente que le ofende, entonces en su interior hay mal. La persona tiene maldad en su ser y incluso pierde la paz, ya no tiene paz y cuando se recuerda de esa persona siente enojo. Está ahí dentro de su persona, donde quiera que vaya. A mucha gente dice, si me voy de aquí yo voy a ser feliz, me voy a cambiar el ambiente donde vivo y voy a ser feliz. Y muchos viajan de un lugar a otro, se van de un estado a otro, se van de un pueblo a otro, se van de una nación a otra. Quiero que sepa que cada ser humano en todo el mundo responden igual. No son diferentes el ser humano, es la misma conducta en cada ser humano. Así que no importa si cambia de un lugar geográfico, mientras no cambie su manera de discernir entre el bien y el mal, perdóneme, pero su vida seguirá siendo igual como cuando estuvo en un ambiente donde se sentía ofendido o que nunca quiso perdonar. Si cambia de lugar geográfico sin cambiar sus sentidos, sin cambiar el discernimiento entre el bien y el mal, su vida va a ser igual, no importa que cambie y se vaya a otra nación. Eso es peligroso. Por eso es que en esta hora queremos que entendamos lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere Dios que nosotros seamos libres. ¿Libres de qué? Si no tenemos una cadena en el cuello, pero tenemos esas ataduras espirituales. Y eso es lo que echa a perder una vida y lo que destruye a las personas. Y Dios nos ha dado todos los medios para que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado y de toda la maldad. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, cuando Dios nos envió a Jesús para que Él muriera en la cruz por nosotros, Él derramó su sangre en la cruz y con esa sangre nos borra el pecado y nos limpia de toda maldad. Y entonces cuando uno viene a Jesús y le pide que lo perdone, Él al perdonarnos borra el pecado y la maldad y entonces nosotros podemos otra vez responder o inclinarnos hacia el bien en vez de hacer el mal. Cuando nosotros discernimos entre el bien y el mal, en verdad estamos decidiendo entre Cristo y el diablo. Observe esto, por favor. Quiero, por amor a Cristo, que sus sentidos maduren. Cuando nosotros decidimos
siempre decidimos entre el bien y el mal. Y aquí el punto importante es que usted y yo seamos conscientes. En el momento que vamos a decidir, tenemos que ser conscientes hacia qué lado me estoy inclinando, hacia qué me estoy haciendo, hacia Cristo o hacia el diablo. La verdad, entre el bien, que es Jesucristo, o al mal, que es el diablo. Recuerde eso, hermano amado. Por ejemplo, cuando perdonamos, nos estamos haciendo hacia el bien, hacia Cristo, y tenemos paz. Pero si la persona, por una ofensa que no quiere pasar por alto y decide en su corazón no perdonar, entonces está escogiendo el mal y está escogiendo la naturaleza del diablo. Y si usted ve, las personas, por ejemplo, en este caso que le estoy narrando, si la persona optó por el bien y decidió perdonar, ahora tiene paz y tiene la naturaleza de Jesús. Jesús siempre nos perdona. Y cuando uno perdona, uno es libre. Ahora, por el otro lado, cuando una persona decide no perdonar, la persona queda esclavizada a un mal pensamiento, una mala intención. Todo lo que habla hacia esa vida que no ha perdonado es malo. Pero la maldad está en su interior, que le quita la paz y que obviamente en su interior ahora tiene la naturaleza, no la de Jesús, sino la del diablo. El diablo no perdona, el diablo odia. Entonces uno tiene que saber discernir entre las dos, entre el bien y el mal. Nuestros sentidos deben ser madurados. Quiero que note algo muy, muy especial. La palabra dice en Romanos capítulo 1, y voy a leer del verso 21 hasta el verso 26. Quiero que note esto. Cuando una persona tiene un resentimiento y decide no perdonar porque no quiere perdonar, no quiere ejercer su voluntad para perdonar, Dios le dice perdona y Dios te perdona. Pero si la persona dice no, yo no voy a perdonar eso. Cuando la persona no perdona, se expone esa persona a que pase esto en su vida personal. En Romanos capítulo 1, ahora voy a leer el verso 21, dice que esas personas que deciden no someterse a Dios y que prefieren hacer lo que ellos quieren, se arriesgan a que Dios los entregue. Quiere decir que Dios corte su gracia para liberarlos y la persona mantiene su manera de pensar, que no es la de Jesús, su manera de sentir, que tampoco es la de Jesús, y las personas se vuelven pueden suceder muchas cosas. La persona se puede ser violenta o se puede hacer tímida, pero lo más seguro es que se vuelven violentos. Ahora, note el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios y se hicieron necios. Alguien que mantiene el mal en su interior, aunque sus labios digan que es sabio, aunque la persona pueda haber tenido muchos títulos universitarios, aún así la persona es una persona que es dañada por el mal y en sus corazones tienen esos deseos malos hacia aquellas personas que no han perdonado. Entonces y repiten el acto malo en contra de la otra persona. A eso es lo que Dios llama necio. Cuando alguien repite el mismo mal, cualquier acto repetitivo demuestra que la persona es necia si está inclinada hacia el mal. Y obviamente el necio lleva las consecuencias de todas sus decisiones. Dice también que las personas cuando optan por mantener su manera de inclinación hacia el mal,
tienden a alejarse de Dios y caen en una condición donde la gente se hace idólatra. Idolatran seres, pueden ser seres humanos, pueden ser la creación, estrellas, animales, cosas. Eso es lo que hace que una persona que se inclina al mal termine siendo una persona idólatra. En lugar de adorar a Dios, adoran a la creación, adoran seres, personas o imágenes de personas o animales también, o astros, estrellas y cosas de ese tipo. Se las inventan en vez de darle la gloria a Dios. En el verso 24 dice, por eso, porque no quisieron perdonar, por lo cual, o porque se inclinaron hacia el mal en sus corazones, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso es la parte que es preocupante. Cuando una persona se inclina hacia el mal y persevera en ello, el peligro es que la persona puede ser entregada por Dios a esa inmundicia, y entonces las personas terminan haciendo actos verdaderamente vergonzosos. Solo Dios puede librarnos de eso cuando uno se arrepiente. Por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando las personas, Dios les amonesta, le dice, no vayas por ese camino, deja de hacer eso, pero la persona no se detiene, entonces es un peligro para esa vida, porque puede terminar haciendo cosas muy feas porque Dios lo haya entregado a esa cosa. Si una persona se inclina mucho a la maldad en su corazón y no se arrepiente, de seguro va a terminar haciendo esas cosas malvadas que tiene en su corazón. Eso es cuando Dios los entrega a esa condición. Así que debemos aprender a relacionarnos con nuestro prójimo. Siempre que nos relacionemos con el prójimo, procuremos siempre inclinarnos hacia el bien y nunca al mal. No importa cuál sea la condición o la conducta de la persona, inclinémonos hacia el bien con la persona. Y de esa manera no tendremos en nuestro interior resentimientos que nos pudieran motivar a pensar o hacer o a desear el mal contra esa vida. Muy bien, ahora quiero llegar por favor a una parte que es muy importante. El Señor dice que si nosotros debemos aprender o tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal, le voy a dar un ejemplo que parece de niños, pero esto es algo que nos acontece a cada rato, en todos los días de nuestra vida, realmente cada segundo que nosotros nos movemos, estamos tomando decisiones. Quisiera que hagamos como un ejercicio y tal vez lo podamos practicar cada uno en nuestra vida diaria. Por ejemplo, dice, en esta mañana, por ejemplo, yo tenía una idea en mi mente de que debería ser tal y tal cosa. Sin embargo, y me estaba quitando la paz. Yo sentí dentro de mí que eso, aunque no es malo aparentemente, empecé a sentir en mi corazón, empecé a sentir como, inconformidad, no es la palabra, como algo que no es la paz de Dios. Lo sentí claramente, y cuando sentí eso dije, no, estoy mal, debo parar. Y entonces exactamente es lo que hice. Tomé una decisión y dije, no voy a hacer tal cosa. Entonces tomé la decisión de hacer las cosas conforme se van presentando, sin que me meta en una situación donde las circunstancias me aprieten al grado que yo pierda el control de las cosas, como digo, de lo que hago. Yo tengo que controlar esas cosas para hacerlo en mi tiempo, como yo puedo y como se va pudiendo. Así que tuve que tomar esa decisión. ¿Para qué? Para que yo no pierda la paz del Señor. Entonces aquí está, mire, un ejemplo. El Señor dijo que
nuestros sentidos deben ser madurados para discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, cuando optamos por el bien, estamos optando por la vida. Cuando optamos por el mal, estamos optando por la muerte. Eso es seguro, no es a la mejor. Cuando optamos por el bien, estamos optando por Jesús. Cuando optamos por el mal, estamos optando por el diablo. Cuando decimos la verdad, estamos optando por Jesús y por la vida. Cuando decimos una mentira, estamos optando por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por gozarnos, estamos optando por Jesús y por la vida. Cuando optamos por estar tristes, porque es una decisión, aún la tristeza. Tú eres el que decide si quieres estar contento o triste. Entonces, cuando la persona opta por estar triste, entristecido, está optando por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por el amor, optamos por la vida y por Jesús. Cuando optamos por el odio, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por ser felices o decidimos serlo, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la amargura, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por la paz, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la venganza, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por creer, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por dudar de lo que dice Dios, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por obedecer a Dios y su palabra, optamos por la vida y por Jesús. Cuando la persona opta por desobedecer a Dios, opta por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por la bondad, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la envidia, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por la luz, optamos por la vida. Cuando optamos por la oscuridad, quiere decir obras malas, optamos por el diablo y por la muerte. Cuando optamos por ser humildes, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la soberbia, el orgullo, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por la pureza, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la lujuria, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por alabar, adorar y orarle a Dios, optamos por la vida. Cuando optamos por alabar, orar o aún adorar a la creación, estamos optando por la muerte. Cuando optamos por ayudar al prójimo, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por hacerle mal al prójimo, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por bendecir, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por maldecir, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por perdonar, optamos por Cristo y por la vida. Cuando optamos por no perdonar, optamos por la muerte y por el diablo. Cuando optamos por la misericordia, optamos por Jesús y por la vida. Cuando optamos por la violencia, optamos por la muerte y por el diablo. Si usted puede ver, en cada cosa que hacemos cada día, siempre estamos optando entre estas dos cosas, entre el bien y el mal. Y es muy importante
que nuestros sentidos maduren y que sepamos conscientemente que la decisión que tomamos estamos decidiendo entre Jesucristo y el diablo. Y esa es una opción que tenemos mientras estamos en este cuerpo. Dios nos dio la voluntad que representa nuestra alma y nos deja que nosotros decidamos. Pero también al darnos esa libertad de decidir, también quedamos en un estado de responsabilidad ante Dios, porque somos conscientes de que cuando estamos decidiendo una u otra cosa, entonces también recibiremos las consecuencias de parte de Dios de las decisiones que tomamos. El que obedece al Señor será bendecido. El que no lo hace, no le irá bien. No le irá bien. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que nuestros sentidos espirituales maduren y que podamos optar siempre por el bien y que podamos, como el Señor Jesús, aborrecer a todo tipo de maldad, porque eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida diaria. Una vida limpia en su interior, sin cosas malas. Hermanos, toda decisión que es inclinada hacia el mal es mugre en el alma, es mugre en la mente, en el corazón, es mugre, una maldición. Las maldiciones en los labios es mugre en los ojos cuando vemos con maldad, es mugre en los oídos cuando oímos con maldad. Está mugrosa la vida, porque todo lo que proviene del diablo es mugre. Y por eso es que debemos dejar eso, apartarnos de toda esa naturaleza demoníaca. Dios nos envió a Jesús para darnos su naturaleza. Jesús es limpio, es puro, y Él quiere que aprendamos de Él. Así que sus sentidos deben, no solo los suyos, pero todos los sentidos de todos deben madurar para que siempre que decida, por favor recuerde que debe decidir por el bien. Para que usted reciba de parte de Dios lo que usted ha decidido y se lo dé en abundancia y no tenga que lamentarse al final de sus días. Hay una parte en la palabra, en Eclesiastés, dice que algunos cuando no conocieron la voluntad de Dios durante toda su vida, cuando llegan al final de sus días, dicen y se lamentan, dijo, en dolor he estado toda mi vida. ¿Por qué pasó solo en dolor toda su vida? Porque optó por él, optó por el mal. Dios nos dio a Jesucristo para liberarnos de la influencia y del dominio del diablo. Usted no ve a Jesús, tampoco ve físicamente al diablo, pero sí puede probar en su interior que hay bien. Cuando usted se inclina hacia el bien, usted sabe que lo está haciendo y que no necesita un testigo externo para usted saber que está optando entre el bien y el mal. Usted sabe cuando está optando por el bien y usted es consciente también cuando está decidiendo por el mal. Entre esos dos está Jesús y está el diablo. Y usted tiene que ser consciente que cada vez que decide, usted está decidiendo entre ambos. Y lo que usted escoja, de eso tendrá y lo tendrá en abundancia. Por eso le ruego en el nombre de Jesús que aprenda a discernir lo más pronto posible entre el bien y el mal. Desde su interior, no espere que alguien venga de afuera a decirle lo que está mal. Sea responsable de su propia persona. Sea consciente cuando usted decide por una u otra cosa. No espere resultados opuestos, como quiero decir. Si hizo el mal, ¿por qué tendría usted que esperar resultados buenos? ¿Por qué tendría que esperar resultados buenos cuando usted sabe que optó por el mal?
Así que no se lamente tanto en esperar por qué recibo los resultados malos. Vaya hacia atrás y haga conciencia en dónde fue que decidió por el mal, porque ahorita está recibiendo los frutos de esa decisión. ¿Qué debe hacer si lo hemos hecho así? Arrepentirnos, hermano. Pedirle a Dios que nos perdone y Él nos perdona. Y dejar de inclinarnos hacia el mal y caminar haciendo el bien. Entonces estaremos cambiando la vida. Empezaremos haciendo el bien y los resultados detrás de eso van a ser de bendición, van a ser de paz, van a ser de esperanza, van a ser de amor, de misericordia. La vida va a cambiar si cambia su manera de discernir entre el bien y el mal. Que Dios lo bendiga y que el Señor esté con usted. Amén.